Vamos a ver hoy algunas consideraciones importantes. Son 15 las que quiero compartirles. La primera consideración importante para pintar es que cada color son dos colores, color en luz y color en sombra. Es decir, tenemos nosotros, como en este ejemplo, ¿no? Tenemos un color que es este verde, ¿sí? En sombra obviamente se ve un verde mucho más oscuro, ¿no? Entonces todo color que representamos va a tener esa dualidad, ¿sí? Por ejemplo, este está un color amarillo, en sombra lo podemos percibir como un verdoso, ¿sí? A veces la diferencia, sobre todo cuando hay luz directa, vemos que es radical entre luz y sombra. Cuando tenemos, por ejemplo, este de la piel, ¿no? También muy radical, ¿sí? Ahora bien, la luz es luminosa, saturada y cálida, mientras que la sombra es lo contrario, es decir, es oscura, desaturada y fría, ¿no? Lo podemos ver en todos los ejemplos, ¿no? Especialmente aquí, ¿no? La luz es luminosa, desde luego, ¿no? Saturada, los amarillos son más saturados, y cálida, ¿no? En este caso el color amarillo, mientras que la sombra es oscura, obviamente, desaturada, los colores tienden más hacia los pardos o hacia los grises, y fría. En este caso vemos cómo la sombra está representada por los azules. Revela el color del objeto, la sombra, el volumen del objeto, ¿sí? Si tenemos nosotros una pintura, notamos que esta lo percibimos una manzana verde amarillenta, ¿no? Pero notamos inmediatamente que este es el color real, mientras que este nos revela el volumen, pero sabemos que no es de este color la manzana, sino de este, ¿sí? La luz nos revela el color, la sombra, el volumen, ¿sí? Estas consideraciones, aunque parecen triviales, ¿no? Son muy importantes. Tenemos dos tipos de piel, una piel muy clara, una piel oscura, pero si nos fijamos con atención veremos que no hay tanta diferencia, no es tan radical, ¿sí? El color en luz de la piel oscura como el color en sombra de la piel clara. Se parecen, incluso diría que es más oscura, como podemos ver, ¿no? Es más oscura incluso la sombra en la piel clara que la luz en la piel oscura. Es decir, los colores influyen mucho dependiendo de dónde los tenemos, si en luz o en sombra. En sombra van a cambiar radicalmente. La tercera, no debemos pintar con pequeños detalles de color, sino con grandes bloques de luz y sombra y encima otros matices. Esto queda muy explicado, ¿no? En los últimos dos ejercicios, es decir, en el ejercicio de substratum, stratum y superstratum, que comienzo haciendo 4 o 5 bloques de color, ¿sí? Grandes bloques, y encima, después de estos, una transición y luego los otros matices, ¿sí? También en el de paleta Zorn procedo de la misma manera, ¿no? Y en los ejercicios así procederé en las siguientes. Entonces esta sería la tercera. Bueno, la siguiente dice: en general los cálidos se aclaran con cálidos y los fríos con fríos. Cuando yo digo de eso, hablo de cálidos, me refiero a que los cálidos los vamos a aclarar de preferencia o con tinta de carne o con nápoles, mientras que los fríos los aclaramos con blanco, ¿sí? Que también es un color frío. Entonces, ¿qué pasa si yo aclaro un cálido? Pensemos en el naranja y lo aclaro con blanco. Entonces el color pierde energía, ¿sí? Lo pongo aquí, se nota un poco inerte, ¿sí? No pasa igual si lo aclaro yo con carne, ¿sí? O con nápoles, con amarillo de nápoles.
va a conservar, ¿no?, una mayor energía. ¿Sí? Tiene una mayor energía con blanco, igual el rojo, ¿sí?, lo aclaro con blanco. ¿Sí? Pierde energía, no sé si se alcance a percibir bien en el video, no es evidente cuando lo hacemos en vivo, ¿no? En cambio, si lo aclaro con carne, el rojo tiene una mayor profundidad. Aquí no se alcanza a ver tanta la diferencia por el fondo rosa que tenemos, ¿no?, pero tiene una mayor energía cuando la aclaramos con carne o con nápoles. Lo voy a aclarar con nápoles para que se distinga más. Ahí está con nápoles. ¿Sí? Tiene una mayor energía. En estos casos se enferma el color, ¿no? Se ve no solo pálido, sino falto de energía. ¿Sí? Mientras que los fríos siempre los vamos a aclarar con el frío blanco. Entonces el frío, los fríos, como es el caso del azul, lo aclaramos con fríos, ¿no?, con blanco indudablemente, porque si lo aclaramos con cálido lo van a contaminar, ¿no? Lo harían en este caso con amarillo nápoles verdoso. Entonces, y lo neutralizan a la vez. Ese sería. Bueno, hay una razón para el punto anterior de por qué los cálidos se calientan con cálidos y los fríos con fríos, ¿no? La explicación la da Kandinsky. Él dice que los cálidos giran, la energía de los cálidos en el sentido de las manecillas del reloj y la de los fríos en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces estos tienen un movimiento hacia este lado, estos tienen un movimiento hacia este lado. Cuando hablo de movimiento les cuesta mucho trabajo a los alumnos entender estos conceptos de cómo es que giran, ¿no? Los colores los percibimos a través de intuición, ¿no? Los colores tienen una parte, digamos, irracional, entonces las intuiciones nos ayudan a comprenderlos. Obviamente este movimiento es intuitivo, no es racional, no se puede explicar de manera racional, sino solamente como una intuición y funciona así verdaderamente. Es decir, esta intuición, ¿no?, es verdadera, aunque no es demostrable racionalmente, ¿no? Algunas veces pensemos en el color. Cuando les digo a mis alumnos, ¿de qué color es la I?, me dicen amarillo, ¿no? ¿Por qué es amarilla la I? No lo sé, pero es amarilla, ¿no? Y todos coinciden en eso, todos coincidimos. Pudiéramos continuar la lista, ¿no?, de qué color es la A. Es blanca, no sé por qué, pero es blanca, ¿no? Mientras que la O es oscura, es negra, ¿no? Entonces, no son tan fáciles, pero la I es muy fácil de identificar, de saber que es amarillo, de saber que es amarilla sin poderlo demostrar racionalmente. Entonces el color se le intuye, ¿no? Y esta es una verdad, ¿no?, que cuando la comprenden y la empiezan a practicar, lo notan, ¿no? Entonces, cuando un cálido se suma a otro cálido, cuando tengo pensemos, el magenta, ¿sí?, y yo lo aclaro con un carne, pongo un cálido con otro cálido, el papel no ayuda nada, voy a utilizar otro tipo de papel, más neutro. Repito, cuando tengo un cálido como es el magenta y lo aclaro con otro cálido que es el color carne, el color resultante se va a percibir mejor en esto, ¿no? Tiene mucha energía, ¿sí? Cuando un cálido que gira en sentidos en sentido del reloj, lo combino con un frío que es contrario a las manecillas del reloj,
se enferma, ¿sí? Que esto es lo que pasa si mezclo el magenta, o el rojo, mejor dicho, lo combino con el azul. Entonces se me produce un color enfermo, nada agradable a la vista. Pierde su belleza porque pierde su energía también. Lo mismo sucede, aunque de una manera más sutil, si yo mezclo un cálido, como es el magenta, con el blanco. Porque el blanco es frío. ¿Sí? Entonces, lo aclaro, pero no tiene la belleza ni la fuerza que obtuvo combinándola con el color carne, o bien con el color, con el amarillo Nápoles, que es todavía más claro. ¿Sí? Vean, tiene mayor fuerza y belleza, tiene más energía. ¿Sí? En cambio, en estos dos se ha enfermado el color. Aquí se mantiene la energía, sentimos, ¿no?, una mayor vivacidad, ¿sí?, que estos. ¿Por qué? Porque cálidos y fríos se anulan mutuamente. La quinta dice, los análogos de un color rompen la monotonía cromática y los opuestos logran el equilibrio térmico. Es decir, si yo utilizo, ¿no?, una imagen y todo solamente pongo el color carne, resultará muy monótona, entonces debo utilizar los análogos, ¿no? Entonces tengo el carne, que es cálido, puedo utilizar el rosa, que es cálido también, puedo utilizar el amarillo, puedo utilizar algunos rojos, no sé si se perciban muy bien en la imagen, bueno, si no se los imaginan, ¿sí? Y a la vez la sombra, voy a utilizar fríos para lograr el equilibrio térmico. ¿Qué significa el equilibrio térmico? ¿No? Significa que si yo la luz la puse con cálidos, la sombra conviene que la ponga con fríos para lograr el equilibrio. Cuando yo siento calor, ¿no?, ¿qué es lo que hago? Tomo agua con hielo, ¿no?, pongo el ventilador, ¿no?, me pongo en la sombra, ¿no?, busco refrescarme porque está haciendo calor. Al contrario, cuando hace frío, para lograr el equilibrio térmico me pongo un suéter, me tomo una bebida caliente, ¿no?, etcétera. Entonces, lo mismo sucede con las imágenes. Si tengo una imagen cálida, una piel cálida me pide la otra parte, la sombra, que sea fría, ¿no? Y a la vez me piden los análogos, es decir, que la sombra, si yo la meto solamente fría, ¿no?, como pudieran ser verdes, va a ser muy monótona. Entonces meto aquí, la sombra está en verde, pero meto algunos rosas que son cálidos para lograr el equilibrio, ¿no? Pongo otro ejemplo. Está aquí, está una ventana, hay mucha luz, está el amarillo, ¿no? Las sombras son violáceas y notamos que las sombras violáceas a la vez son ricas en naranjas, ¿no? Es decir, el violeta es frío, desde luego, el naranja es cálido, el violeta, para lograr el equilibrio térmico, tiene naranjas, mientras que el amarillo, a su vez, ¿sí?, han sido llevadas algunas sombras lilas o violáceas, es decir, en el amarillo hay sombras lilas, se han cambiado, ¿no? Vemos, por ejemplo, tenemos un último ejemplo, automóviles, ¿sí? Es rojo, el cálido, ¿no? Obviamente tiene sus análogos, que son los rosas, que tienen naranjas, tiene los análogos del rojo, ¿sí? Y por otra parte, tiene los fríos, tiene algunas partes también violetas, ¿sí?, e incluso azules o verdosas, todavía mucho más sutiles, ¿sí?
Igual aquí, el azul del piso, ¿sí?, ha sido enriquecido con tonos rosas. ¿Sí? Tenemos el frío azul y con el cálido rosa. El sexto punto es el 80% de una pintura es el valor tonal, el 10% es el matiz y el otro 10% es la saturación. ¿Sí? Esto quiere decir que una pintura lo más importante son los valores tonales, es decir, puedo poner unos colores muy bellos, ¿no? Pero si yo no he logrado los valores tonales, entonces mi pintura deja de tener, deja de funcionar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, no hay necesidad de croma, ¿no? Podríamos decir, pues, en blanco y negro funciona muy bien una imagen, si están bien valorados, vemos una buena distribución de claros, medios y oscuros, ¿no? Funciona muy bien, entonces no necesito nada más, ¿sí? No está incompleta, de hecho, ¿no? Ya está terminada, sin necesidad de saturación ni de matiz, ¿no? Tenemos otras, como este es el caso, donde en realidad tiene un color, un solo color que es el azul, pero lo que hace que funcione es la valoración, ¿no? Valores claros, medios oscuros y oscuros, ¿sí? Entonces es lo que hace que funcione, aunque está en una atmósfera azulosa, es el único color que tenemos. Otras, como este caso, ¿sí?, tienen dos colores, ¿sí? En este caso está el azul y el naranja como colores dominantes, ¿sí? Y están valorados, obviamente tenemos azul claro, azul medio, azul oscuro, igual el naranja, ¿sí? Y también funciona. O puede ser una pintura con una gran cantidad de colores, ¿sí?, mucho más rica en colores, pero es el mismo principio, la valoración, lo que hace que funcione. El punto 7 sería una ampliación del anterior, ¿no? Dice: una pintura se arruina por 4 motivos: por una mala valoración, por un exceso de saturación y por un exceso de color. Y por falta de atmósfera, ¿no? Entonces, ya queda claro, ¿no?, de que una pintura ya está terminada, ¿sí?, aunque no tenga croma, ¿no?, o que sea monocromática, que tenga un solo matiz, ¿no?, en este caso el azul con el blanco y el negro, entonces ya eso hace que funcione muy bien, ¿sí? Eso queda claro, ¿no? Va a fracasar por una mala valoración, por un exceso de saturación, ¿sí? Algunas veces, sobre todo veo en los estudiantes, ¿no?, que les gustan los colores vibrantes, ¿sí?, y casi toda la pintura está hecha, entonces el resultado es un poco psicodélico. Sin embargo, el color debe de gritar solamente donde tiene que gritar, ¿no? Pongo este ejemplo: todo está resuelto con colores grises, apastelados, ¿no?, rosas, azules, ¿sí?, y tenemos un toque de rojo, ¿sí?, que este elemento quiere llamar la atención, entonces se produce una jerarquía porque solamente grita donde tiene que gritar, ¿no? Las pinturas más bellas están hechas con unos pocos colores. Vemos, por ejemplo, este caso, ¿no? Este paisaje tiene unos cuantos colores, muchos violetas, ¿no?, unos cuantos tonos de amarillo, unos cuantos rosas, ¿no?, y funciona excelente, ¿no? No tienen muchos colores, un exceso de color hace ver falsa a la pintura, ¿no? Y por un exceso de atmósfera, es una tautología de los dichos en los 2 puntos anteriores, no es otra manera de decir, ¿sí? Cuando tengo un exceso de color o un exceso de saturación, me hace falta la atmósfera, ¿sí? En la atmósfera va a ser algo muy importante. Decía Rembrandt que una pintura sin atmósfera
nos servía. Entonces, vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, es un aguacate, ¿no? Entonces la mesa, tanto la mesa como el fondo están hechos con color verde, ¿sí? Se ha creado una atmósfera verdosa intencionalmente y estos tonos rojizos, desde luego, entran en tensión con los verdes, ¿no? Grita aquí, estos colores están gritando, igual que estos que lo rodean, el amarillo, gritan visualmente, ¿sí? Mientras que todo está hecho con tonos agrisados, todo lo demás, ¿sí? Aquí tenemos una atmósfera amarillenta con tonos otoñales, ¿no? Se utilizó el marrón, se utilizó el naranja, ¿no? Estos tonos, la atmósfera es muy bella, ¿no? Aquí tenemos una atmósfera en blanco, ¿sí? Entra obviamente en tensión con el negro, ¿no? Los colores de la piel los vemos armonizados con el del fondo. Es decir, en este caso la piel intencionalmente ha sido aclarada con blanco para que pierda energía en lugar de utilizar los amarillos, ¿no? Como yo les recomendaba. Las reglas obviamente se deben de romper, pero obviamente con un sentido, ¿no? En este caso, ¿no? El blanco me pide que los carnes sean aclarados también con blanco. Se ven un poco faltos de energía, pero quedan muy bien dentro de la atmósfera, ¿sí? Un último ejemplo, las mejores pinturas están hechas con tonos grises o agrisados, ¿no? Vemos aquí este detalle de una pintura de Bouguereau, ¿no? La piel muy agrisada, ¿sí? Y también funciona bien. Bueno, entonces si en los puntos anteriores hemos dicho que el aspecto más importante es el valor tonal, que es el 80% de la pintura, o bien puede ser el 100% que no necesita el color, ¿qué sentido tiene el color? Bueno, este es el punto 8. El color importa mucho, o la croma, mejor dicho, ¿no? Importa mucho porque es la parte emocional del color, ¿sí? Una imagen produce distintas emociones dependiendo de los colores con que esté representado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, no se va a alcanzar a ver muy bien, pero se las describo, tenemos un paisaje con un árbol, ¿no? Vemos el primero está con azules, nos produce una sensación de calma, ¿sí? Esta que está hecha con grises, de tristeza, ¿no? Esta con verdes, ¿no? Amarillos, de esperanza, ¿no? Esta es rara, nos produce inquietud, ¿no? De los amarillos con los azules, mientras que esta rojo, ¿no? Nos da una sensación de violencia, de mucha energía, ¿no? Bueno, entonces van cambiando de acuerdo con los colores, ¿no? Ya les había presentado estas imágenes, son muy parecidas, las emociones que nos producen también son distintas, ¿no? Aquí nos produce una mayor sensación de energía, de acción. Aquí sentimos pasividad, a pesar de que prácticamente es la misma imagen, ¿no? En la chica sobre el caballo. Sin embargo, la sensación final es de pasividad, mientras que esta, ¿no? Sentimos de una manera más feliz la emoción que produciría el cabalgar sobre un caballo. Y finalmente tenemos estas de dos artistas distintos, aunque los dos utilizan una técnica similar, ¿no? Vemos que esta ha sido hecha con colores grises, azules, ¿no? El color piel ha sido también agrisado, ¿sí? La sensación final, el resultado final es de frialdad, obviamente, ¿no? Tal vez de nostalgia, de tristeza, mientras que esta está hecho con colores cálidos, con rosas, con naranjas, con el vermellón, ¿sí? Sentimos una sensación de mayor alegría, de mayor optimismo en esta que en esta. 9. Un color es influenciado por la imprimatura. No obtendremos el mismo color en una imprimatura clara o en una imprimatura neutra, como en este caso, ¿no?
voy a hacer la misma combinación. Voy a combinar el nápoles con el carne. Lo pongo sobre la superficie blanca. Verán que se vuelve muy oscura, mientras que en la superficie neutra lo percibimos mucho más claro, ¿sí? Entonces esto, cuando trabajamos con superficies claras, yo veo un defecto, es que tenemos que aclarar con blanco, y al aclarar con blanco los colores pierden energía, ¿sí? Mientras que si utilizamos una superficie neutra, como es el gris, los colores mantienen la energía, no necesitamos aclarar tanto, ¿sí? Y además que cuando ponemos en una imprimatura gris, tenemos una visión más objetiva de los colores, ¿no? Es decir, el color que pones, ese es el color que vas a ver al final de tu cuadro, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que me encargaron una copia del Cristo de Velázquez, me llevaron el bastidor, ¿no? Y tenía una imprimatura blanca, lo empecé a pintar, y cuando puse el negro del fondo, ¿no? Los colores no quedaban muy bien, tuve que retocarlo todo, no se veía demasiado oscuro, ¿no? Entonces es uno de los defectos que nos hacen, mientras que con estos, con los neutros, no tenemos ese tipo de sorpresas, es decir, a la hora de poner los fondos, ¿sí? No tienen grandes cambios. Ese sería uno. La siguiente dice, un color es influenciado por los bloques de luz y sombra, ¿no? Es muy fácil de comprender. Si yo pongo un bloque, digamos, naranja con carne y un poco de nápoles, ¿no? Este sería mi bloque. Este bloque me va a influir sobre los colores que ponga encima. Por ejemplo, si pongo amarillo, me va a estar produciendo una influencia que si lo pongo directamente, ¿sí? Lo noto que el amarillo queda armonizado, se puede decir, por el del fondo. Igual si pongo un turquesa encima, se me armoniza inmediatamente, mientras que si pongo el turquesa y no tengo bloque de color, aparece de una manera más luminosa, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo que utilicen bloques de color, porque van a armonizar todos los colores, todos los demás colores que pongan. En cambio, cuando trabajo por detalles de color, ¿no? O sea, tiene un amarillito, le pongo el amarillito, tiene el azul, le pongo el azul, ¿no? Etcétera. Entonces los colores no terminan, no hay algo que los una a todos, ¿sí? Termina sintiéndose la pintura que los colores no están del todo cohesionados, ¿no? Y finalmente, también incluye en la percepción, ¿no? Los colores que lo acompañan. Si yo tengo un azul cobalto, es el mismo, ¿sí? Pero cuando lo rodeo, a uno lo voy a rodear de violeta y a otro lo voy a rodear del verde. Estos ejercicios no son tan visibles, no serán tan notorios en video. Les recomiendo que los hagan ustedes mismos para que vean esas diferencias. Mientras que acá lo rodeo de un verde.
Entonces, es muy sutil la diferencia, ¿no? Pero aquí lo voy a percibir más claro y acá lo percibo más oscuro, ¿no? Cuanto más lo contrasto, voy a percibirlo más oscuro, ¿no? Entonces, hagan ustedes, no es tan visible en cámara, ¿no? Háganlo ustedes personalmente. El 10º, el color local no pierde nunca por completo su identidad en la sombra. Muchas veces a la hora de pintar, ¿no? Queremos hacer variaciones y tenemos, por ejemplo, en este caso un cubo amarillo, ponemos una cara amarilla y esta con un violeta. Sin embargo, ¿qué relación existe entre el violeta y el amarillo? ¿No? El violeta no tiene absolutamente nada de amarillo, ¿no? Salvo que son contrastes, pero son complementarios, pero no tiene absolutamente nada de amarillo. Por tanto, lo sentimos falso, ¿sí? No logra una unidad. Aquí procedimos de otra manera, ¿no? Tenemos el cubo, ¿sí? Y la sombra la pusimos en verde. Entonces aquí nos parece más coherente porque el verde ciertamente tiene amarillo. Algo que podríamos hacer es utilizar un violáceo amarillento. Se puede conseguir, ¿no? Y obviamente funcionaría mejor, ¿no? Si a la parte violeta la mezclamos, nos da un color cuaternario parecido al marrón, un marrón violáceo, y funcionaría mucho mejor. Porque, repito, el color local no se pierde nunca en la sombra. Está aceptable. El 11º dice que ningún color puede tener mayor saturación en sombra que en luz. Esto se refiere a, por ejemplo, tenemos este caso, el cubo, ¿no? Tomamos el magenta, después el magenta lo fuimos aclarando, y al aclararlo obviamente pierde energía, ¿sí? Esto se ve demasiado saturado, mientras que estas caras se ven un poco pálidas, un poco faltas de energía, ¿sí? Por tanto, la energía la sentimos en esta cara, ¿sí? Vemos de manera está más efectiva, ¿sí? Porque esta cara, en lugar de ponerla saturada, la desaturamos con sombra, ¿no? Una solución que pudiéramos tener con esta cara es con el complementario. Como tenemos un color rojizo, podemos mezclarla con el verde, ¿sí? Para quitarle saturación. De este modo, baja en energía y lo sentimos más coherente, ¿sí? El punto 12 dice, el color de una transición puede ser un contraste, ¿sí? Cuando hablamos de contraste vamos a identificarlo como color aislante o bien una armonía, que sería una mezcla del color en luz y el color en sombra. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Tengo dos colores, pensemos en el color de la piel, ¿no? Repito una fórmula básica, ¿no? Que sería siena, un poco de verde para quitarle lo rojizo, naranja y carne. Esos 4 colores me dan el color en piel, en sombra, entonces sería esta. Voy a ponerlas en ambos lados para ver
el ejemplo de la armonía y del contraste. Y color en luz, que es carnes, amarillo nápoles y un poco de blanco. Pongo ambos colores en los dos. Pongo el mismo color en los dos. Ok. Entonces necesito una transición de este color hacia este. Tengo dos maneras de hacerlo, ¿no? Primero, el contraste. Voy a utilizar un color. La condición es que sea muy neutro. Esta transición es muy común en el cobalto con el carne, ¿sí? Es de una naturaleza distinta a los dos colores y le vamos a llamar color aislante porque une y a la vez separa los colores, ¿sí? Une y separa, tiene esa doble función paradójica. Esta sería la transición en gris. Puede ser, por ejemplo, también un verde con carne, también funcionaría, ¿no? Verde con carne o violeta con carne también, ¿no? Es un frío, normalmente si tenemos cálidos en este lado, entonces metemos un frío, ¿sí? Mientras que acá en la armonía, si tenemos cálidos, pueden ser un cálido, ¿sí? Entonces tenemos estos dos que son cálidos, puede ir un rosa, por ejemplo, o bien mezclo los dos. Mezclo el color carne oscuro junto con el color en luz, los mezclo y hago la transición. Ahí está. Entonces repito, pueden ser en contraste como serían estos o en armonía. A mí personalmente me gusta más en contraste, tiene una mayor riqueza cromática, ¿sí? Pero las dos formas son válidas. Les pongo algunos ejemplos. Aquí tenemos de un artista, ¿sí? Notamos que los colores de transición entre la luz y la sombra es una mezcla de ambos. Este sería el color en sombra, este amarillento sería el color en luz, y las transiciones es una mezcla de ambos. Aquí es más claro, ¿no? Tenemos en sombra esta sombra muy oscura, tenemos el color en luz muy clara y las transiciones se hicieron en gris. El punto 13 es que no se puede encimar un color claro sobre un oscuro directamente o viceversa, ¿sí? Porque se ensucia el color. Si yo tengo un color oscuro, pensemos en este color. Voy a hacer dos maneras, la manera incorrecta y la manera correcta. Entonces, tengo este color muy oscuro. Y le encimo un tono claro, me va a producir un efecto muy desagradable, ¿sí? De suciedad, ¿sí? Que es tanto como tener un vestido blanco, ¿no? Y ensuciarlo o viceversa, ¿no? Entonces produce una sensación de desagradable. O tampoco se puede sobre un claro poner un tono oscuro, porque se hace el mismo efecto, ¿sí? Es como a un vestido claro, ¿sí? Lo ensucio.
el efecto es de suciedad. Entonces lo que se puede hacer es una transición del claro, necesitaría obviamente un tono medio. Este sería mi tono medio. Aquí no se ve sucio. ¿Sí? Igual, para este ejemplo, ¿no? Se pone una transición en medio y sobre esta transición sí es posible llegar al claro y no hay problema. ¿Sí? O bien, llego al oscuro. ¿Sí? Pero tiene una transición que hace mucho más suave el cambio. En cambio, aquí da la sensación de suciedad, este efecto es mucho más limpio. Podremos sintetizarlo de que no puedo pasar del piso 1 de un edificio al piso 3 directamente, tengo que pasar por el 2, ¿no? O viceversa, es lo mismo. Bueno, existen 4 formas de pintar, que sería el burdo, el fino burdo y el burdo fino. 2 son aceptables y 2 no lo son. No serían aceptables ni el burdo ni el fino burdo. Aceptables el fino y el burdo fino. ¿Sí? Hago la distinción, ¿no? El burdo obviamente es cuando el pintor da la sensación de irresponsabilidad, ¿no? De falta de habilidad, de falta de virtuosismo, ¿no? No llega su pintura a una finura que debe de tener, ¿no? Entonces, no pongo ejemplos, ¿no? Pero es fácilmente comprensible, ¿no? Todos los pintores que no han logrado todavía el nivel de lo fino, ¿no? Se encuentran en este grupo. El segundo sería el fino, ¿sí? La pintura fina, notamos que ha sido hecho con un tratamiento cuidadoso, ¿no? Cada uno de los elementos está representado con mucha perfección, ¿no? El ojo, ¿no? Tiene el detalle, ¿no? El brillo del ojo, ¿no? Todo está hecho con mucho cuidado, cada uno de los elementos tiene un grado de detalle muy alto, ¿no? Aparte, los valores tonales, ¿no? Los matices, etcétera, están muy bien representados, entonces eso tampoco necesita una gran explicación. ¿Sí? Tenemos otra manera de pintar, que no traigo ejemplos, que es la de aquellos que hacen una pintura muy cuidadosa, pero el resultado final es burdo. Es decir, puedo hacer una pintura con mucho cuidado, ¿sí? Y sin embargo el resultado final no es bueno porque no tengo una buena valoración cromática, tengo un rostro desproporcionado, ¿no? Tengo algunos defectos muy evidentes a pesar de mi tratamiento cuidadoso. Y finalmente tenemos el burdo fino, que también es una muy buena manera de representarlo, ¿no? En donde los elementos están muy bien representados, los valores tonales, ¿no? La riqueza de matices, la belleza del color, ¿no? La belleza de la forma. Está muy bien representado, aunque tiene un tratamiento muy rápido, aparentemente descuidado, ¿no? Pero notamos que el pintor tiene ya una gran experiencia, ¿sí? O un gran talento para representar aquello que quiere, ¿no? Estos, por ejemplo, veo los colores, no es la pincelada cuidadosa que tenemos, por ejemplo, en Bouguereau, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Rembrandt, ¿sí? Los colores, aunque no se semejan tanto a la piel, es un tono dorado muy agradable. Estos tienen un mayor parecido con la piel real, ¿no? Pero el tratamiento de estos verdes, las combinaciones con los rojos o los rosas que tiene es maravillosa, ¿no? La pincelada muy rápida, pero funciona muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? El artista ha dejado incluso partes sin pintar, ¿no? Como si lo hubiera ejecutado con mucha rapidez, ¿no? Se ve el blanco del fondo, pero sin embargo
funciona de una manera muy agradable, su pincelada muy rápido, tiene algunos sangrados, ¿no? La pintura chorreada, eso me refiero con sangrados, ¿no? El cabello está hecho con una pincelada violenta, sin embargo muy afortunada, la sensación de luz y sombra del cabello es muy verosímil, igual ¿no? La pincelada muy rápida del fondo, en unas partes pone más atención que en el otro, ¿no? Algo tiene que ver con la violencia de la pincelada, desde luego, y también tiene con el tratamiento de los bordes, ¿no? Hay bordes, aquí pongo dos tipos de bordes, los bordes duros y los bordes blandos. Bordes duros me refiero a estos que tienen una gran precisión, el borde, ¿sí? Está, diríamos, si es válido el término, está muy bien recortadito. ¿Sí? Mientras que acá tiene un borde blando, da la sensación de que la sombra muerde un poco, ¿no? La luz tiene un borde muy irregular, ¿sí? Sin embargo no está falto de belleza, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos maneras son válidas para trabajar. Mi consejo es que es indiferente, ¿no? Incluso por carácter hay quienes se les presta más un estilo que el otro, ¿no? Según estudios psicológicos, las personas que son más racionales tienden más a los bordes duros, mientras que las personas que son más emocionales tienden a los blandos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una tendencia, digamos, normal a este tipo de tratamientos. No me cuesta mucho, tal vez por mi carácter, ¿no? Ya es algo que se da, ¿no? Me gusta mucho, ¿sí? Podría decir que envidio, ¿no? Quienes tienen la facilidad de pintar así, pero las dos maneras son válidas. El punto 15 tiene que ver con lo que dijo Rembrandt, que una pintura sin atmósfera no es nada, ¿no? Entonces, a la hora de pintar hay que pensar en qué atmósfera vamos a meter a nuestras formas. Dice que para crear una atmósfera se necesita un color unificante, ¿no? El último ejercicio, ¿no? Tratará de este punto, ¿no? Y hay una observación más que quisiera hacer. La luz cálida resalta los colores cálidos y neutraliza los fríos y viceversa, ¿no? Cuando yo tengo una luz cálida, es decir, tengo un foco amarillento, ¿no? Entonces ese foco amarillento me va a resaltar los colores cálidos y va a neutralizar los fríos, ¿sí? O pensemos algo mejor, ¿no? Si yo tengo una fogata, ¿sí? Y tengo una camisa roja, el rojo se va a ver más vivo. Si tengo una camisa blanca, ¿no? Con la luz de la fogata se verá mi camisa blanca amarilla, tendrá un amarillo, ¿sí? Pero si yo tengo un pantalón azul, entonces el azul se ve grisáceo, es decir, se neutralizan los colores fríos, ¿sí? Si yo tengo una camisa verde, va a tender también a hacerse grisáceo, ¿sí? O viceversa, si yo estoy en un ambiente con una luz fría, con una luz, pensemos una luz azul, ¿sí? Los cálidos se van a neutralizar más hacia el marrón, ¿sí? Mientras que los azules se van a ver más luminosos. Bueno, para no andarnos entre abstracciones, lo explico, ¿no? Voy a poner aquí la clave de la luz que tendría. Aquí yo voy a poner una luz amarillenta, es decir, esta sería mi clave de color. Esta sería mi luz fría. Una luz azul. Me gusta dar una clase de cómo actúa la luz. No es posible en este semestre porque nos llevaría una clase más. A veces
como los videos procuro no dejarlos tan largos para no aburrirlos, ¿no? Cuando es personal, cuando estamos en clases personales es más fácil. Eh, Toleran los alumnos sesiones más largas, pero por video es más difícil. ¿Sí? Aquí pongo el color del que estaría tratando. Entonces veamos el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo tengo una luz amarilla, ¿sí? ¿Cómo se vería nuestro color rojo con una luz amarilla, ¿no? Se haría se vería rojo también, ¿no? Tendría una variación hacia el naranja. Se vería más claro. En cambio, cuando tengo una luz azul, va a tener una tendencia hacia el marrón. Es decir, se neutraliza el rojo si yo tengo un color blanco, ¿sí? Y tengo una luz amarilla, la luz se vería amarilla desde luego. ¿Sí? Si yo tengo una luz azul, el objeto se va a ver azul. Ahora bien, si yo tengo una luz amarilla y tengo un color azul, se va a neutralizar hacia el gris. Con una luz amarilla se neutraliza hacia el gris. Si yo tengo una luz azul y tengo un objeto azul, se va a ver más claro y lo sigo percibiendo azul. ¿Sí? Ese sería, ¿no? Tengo dos, repito por pedagogía, ¿no? Tengo dos tipos de luces, una luz amarilla y una luz azul. Y tengo tres objetos, que sería el rojo, un objeto rojo, uno blanco y uno azul. Si yo al objeto rojo le pongo una luz amarilla, se vería con una tendencia hacia el naranja, ¿sí? Seguiría siendo cálido. Si yo ese objeto rojo le echo una luz azul, ¿sí? Tendría una tendencia hacia la neutralidad, es decir, hacia el marrón, lo vería como marrón. ¿Sí? Si yo al objeto blanco le echo una luz amarilla, lo vería el objeto amarillo. Si yo tengo un objeto blanco y le echo una luz azul, el objeto lo vería de color azul. ¿Sí? Si yo tengo un objeto azul y le echo una luz amarilla, se va a neutralizar hacia el gris. Y si yo tengo una luz azul y un objeto azul, se vería más luminoso, ¿no? Pero seguiría siendo azul. Esto es muy importante de entender a la hora de representar atmósferas, sobre todo el caso, ¿no? En que ambos se neutralizan. ¿Sí? Ahora sí entendemos la regla: la luz cálida resalta los colores cálidos y neutraliza los fríos y viceversa. La luz cálida resalta los objetos cálidos y neutraliza los fríos, neutraliza hacia el gris, ¿sí? Y viceversa, la luz fría neutraliza
los cálidos y resalta, neutraliza los cálidos hacia el marrón y resalta los fríos, ¿sí? Y, y resaltan los fríos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto. Va a ser un ejercicio muy fácil porque sé que han tenido demasiado trabajo en las últimas clases, ¿no? Vamos a tomar nosotros alguna imagen que nos guste la atmósfera. Aquí tenemos una atmósfera fría, muy agradable, me gusta. Una atmósfera cálida, también me gusta mucho, ¿sí? Y vamos a estructurar las atmósferas. Les decía que casi todas las pinturas se pueden estructurar en 4 o 5 tonos máximo, ¿no? Pero 4 serían los dominantes, que correspondería al oscuro, al claro, al medio claro y al medio oscuro, ¿sí? Tomemos este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos el color negro, sería el oscuro, el color gris, este que está aquí en los sillones, un poco aquí en la pared, sería el medio oscuro, y luego tenemos el medio claro, que es el azul, ¿sí? En la rodilla, en la pared, en la alfombra, y el claro, que sería la piel, ¿sí? Entonces serían esos 4 tonos, ¿no? Yo voy a trabajar con este, también aparecen 4 tonos, ¿no? Yo percibo aquí un violeta, ¿sí? En esta zona un violeta naranjoso, en esta zona percibo un oscuro, un medio oscuro, un medio claro, que correspondería a estos naranjas, y un claro, que sería el amarillo ocre, ¿no? Entonces, si entrecerramos los ojos, es fácil percibirlos, ¿sí? Voy a trabajarlo, como voy a tomar la parte que tengo más amplia, sería este sería el medio oscuro. Después, ¿no? El oscuro también abarca una buena cantidad, ¿sí? Después tengo el claro, y las zonas más pequeñas correspondería a este naranja, que pondría el medio claro, ¿sí? Más o menos así quedaría mi esquema. Están las cantidades más o menos de la fotografía, las he tratado de reproducir. Voy a hacer uno ejercicio incorrecto y otro correcto para que se entienda lo que quiero que hagan exactamente, ¿no? Voy a comenzar con este. Pongo el medio oscuro, veo un violeta. Lo voy a exagerar para que se comprenda el objetivo. Entonces pongo el violeta. Esto sería mi tono violeta. Exagero, ¿no? Porque a veces cuando tratamos de comprender algo no se puede comprender si no las exageramos un poco. Entonces exagero el efecto para que se entienda qué es lo que no quiero. Entonces el medio oscuro sería el violeta. Después tengo el oscuro, que sería desde luego el negro.
El claro sería el amarillo Nápoles. Y el medio claro, ¿no? Sería el naranja. He puesto 4 colores, está agradable la combinación, ¿no? Se ven muy bien. Estos dos pertenecen a la triada de los secundarios, ¿no? El negro tienen mucha fuerza, tienen mucha energía, estos dos no. Están muy bien los colores, pero encontramos un problema que no ligan muy bien entre ellos. Y esto por esta razón, para crear una atmósfera necesito un color unificante. Entonces debe haber un color que se encuentre en todos ellos. ¿Sí? Aquí no están unificados, es una buena combinación, ligan muy bien unos con otros, pero están sin unificar. Para crear una atmósfera necesito unificarlos. Es decir, ¿qué voy a hacer? Tengo el violeta. Al violeta lo voy a ligar con un color, ¿no? Le agrego carne y le agrego un poco de naranja. Lo sigo percibiendo como violeta, carne y naranja. Ahora, yo les doy una recomendación, ¿no? El color carne es un excelente color para unificar. Se la lleva bien con los fríos y se la lleva bien con los cálidos. A los fríos los neutraliza, ¿no? Los cálidos los desatura. Entonces, esa recomendación les daría que utilizaran el carne. Si no tienen un color para unificar, unifiquen con carne, ¿sí? Y los colores ligarán mejor unos con otros. Esa es mi recomendación. O bien, si quieren hacer una atmósfera específica, busquen un color, ¿sí? El negro nunca necesitamos para que conserve su fuerza, su energía, no lo mezclamos con ninguno. En este caso, más que negro, estoy utilizando el sombra natural. El negro, igual que el blanco, lo utilizo en pequeñas dosis. El negro negro o el blanco blanco, en pequeñas dosis tienen demasiada energía. Entonces prefiero utilizar el sombra, sustituir el negro por el sombra, que es menos energético, ¿sí? Pero me armoniza más la pintura. El Nápoles no necesitamos unificarlo, se la lleva muy bien así. Me quedaría haciendo un contraste.
Sí, funciona muy bien. Y finalmente, el naranja. El naranja también lo vamos a armonizar. El naranja lo armonizo con el carne. ¿Sí? Y a la vez lo aclaro un poco con el nápoles. Entonces, hay una liga, ¿sí? En el naranja está ligado con el violeta, ¿sí? A través del naranja y del carne. Y hay una liga con el nápoles a través del mismo nápoles. Es decir, comparten los colores unos con otros. ¿Vemos la diferencia? ¿Sí? Mientras que en esta sentimos menos ligados, menos unificados los colores, ¿no? Aquí los sentimos más unificados. Aquí le agregué un poco de naranja y de carne, ¿sí? Aquí no, aquí está con blanco, ¿sí? Aquí también es el naranja, ¿no? Mientras que acá es el naranja con el nápoles para que me unifique este con este, ¿sí? Aquí tiene naranja, por tanto el naranja se comparten el naranja estos dos, ¿sí? Se comparten el nápoles estos dos y están unificados, ¿sí? Entonces necesito un color o varios colores unificantes. De tarea van a hacer el apunte, ¿no? Poniendo los ejemplos, el apunte de los 15 puntos, ¿no? Los ejemplos como estos, ¿no? En algunas les mostraba fotografías para explicar mejor, ¿no? Estos no es necesario que las pongan, solamente los ejemplos que realizaba con las pinturas. Entonces sería esto, y hacer un esquema áureo de color, ¿no? Imitando la atmósfera de una imagen, como este caso, hacer solamente una, ¿no? No quiero esto. Tal vez me decía mi compañero que en el video no se ven gran diferencia entre estos, no sé. Personalmente sí se ven, o sea, en real sí se ve mucho la diferencia, ¿no? En video puede ser que no se note tanto, pero no quiero esto, es decir, que aquí no tengo un color unificante entre estos, no tengo un color unificante entre estos, aquí tengo un color unificante entre estos dos, ¿no? Que sería el naranja, los armoniza estos dos, y aquí el nápoles armoniza estos dos. Entonces quiero un ejemplo como esto, copiando una atmósfera de una imagen, ¿sí? Una atmósfera, es decir, están metidos dentro de una luz. Aquí tengo una atmósfera cálida, aquí tengo una atmósfera fría, aquí tengo una atmósfera con luz blanca, ¿no? Entonces, busco primero una atmósfera, ¿sí? Y esa atmósfera hago mi esquema, veo, por ejemplo, las proporciones que tienen cada uno. Les decía aquí, esta es la parte oscura, es la más grande, entonces correspondería al medio oscuro, y luego el negro sería la segunda sección. Entonces, de acuerdo a las cantidades que aparecen en la misma imagen, es como voy a trazar mi esquema. Y me ponen tanto la fotografía de donde la tomaron, como la atmósfera. Así las dos. Si es posible, pueden sacar una impresión y me las presentan así en su cuaderno de apuntes. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.